Bien, arrancamos. Buenos días, bienvenidos a esta rueda de prensa, la primera presencial, aunque emitida también en directo en las redes en mi página de Facebook. Como saben, la situación de la crisis del COVID pues va a ser necesario un extraordinario esfuerzo de todas las administraciones, incluido por supuesto el Cabildo, para atender a las situaciones de emergencia social, pero no es menos cierto que en paralelo se deben adoptar múltiples medidas para evitar precisamente que estas situaciones de emergencia social se agraven, se acentúen y se prolonguen en el tiempo. En definitiva, medidas que ayuden a mejorar los índices de desempleo a los que esta isla se está viendo y va a ver abocados. Nosotros hemos presentado muchas medidas. Esperemos que algunas estén contempladas en los presupuestos aprobados el pasado lunes, pero que aún desconocemos. Nos hemos enterado de que aprobados están por el Consejo de Gobierno a través de los medios de comunicación y ya llegará el momento de valorarlo. Entre esas medidas, sin duda, está la realización de cuanta obra pública sea posible en aras precisamente a generar empleo, y en ese sentido el Gobierno ha anunciado, la Presidenta y el consejero, la elaboración de un plan de inversiones y de reactivación económica que honestamente tampoco conocemos, ni ustedes son capaces de identificarme un solo proyecto de ese plan de reactivación, al menos ninguno que no estuviese previsto ya antes del COVID. Se habló de unas obras de rehabilitación de centros de bienestar que ya estaban previstos, pero poco más, ¿no? ¿Qué va a tener que hacer el Gobierno necesariamente? Pues el Gobierno va a tener, hablando de obra pública, y en esto nos vamos a ceñir hoy, al plan de inversiones para la recuperación económica, el único existente. Decía que tendrá, por un lado, que priorizar de entre los proyectos que dejamos sobre la mesa, tanto propios como aquellos que se incorporaron a los planes de cooperación municipal, también con recursos propios, escoger de entre ellos algunos, los que se entiendan más rápidamente ejecutables, priorizar. Se caerán algunos proyectos de nuestra etapa de Coalición Canaria, y eso lo comprenderemos, seremos comprensivos, porque son necesarios los recursos para la emergencia y para ayudar a las pymes y a los autónomos, y especialmente al sector primario que nosotros concebimos, aunque tenga poco peso en el PIB de la isla, como una extraordinaria oportunidad y necesidad estratégica para la isla de Lanzarote en estos momentos, atender al sector primario. Y para ello, la piedra angular es la disponibilidad de agua abundante y de agua barata, y por ahí van a ir los tiros de lo segundo que debe hacer el Gobierno, porque, como decía, lo primero es priorizar algunas de las obras previstas con recursos propios, porque puede hacerlo, pero hay otros que no nos son propios, que si no se ejecutan se pierden. Por ejemplo, los 25 millones de euros de las dos mayores captaciones de fondos europeos directa por parte del Cabildo que ha habido hasta ahora, que es como fueron los 10 millones de euros del DUSI, del Desarrollo Urbano Sostenible, aquel proyecto para Playa Honda, San Bartolomé y Arrecife, o los 15 millones de euros que conseguimos para los parques eólicos. Estos 25 millones hay que ejecutarlos sí o sí, o se pierden, no son propios. El Gobierno no puede decidir destinarlos a otra cosa, como no puede decidir destinar a otra cosa los fondos para el ciclo integral del agua, y ahí hilo con lo que antes le decía, la importancia estratégica y la bondad que tiene para atender al sector primario. Son proyectos, un enorme paquete de inversiones, como decía, vinculadas al ciclo integral del agua, con los proyectos encima de la mesa, con ficha financiera de recursos conseguidos de otras administraciones en el pasado mandato. Ahora les empiezo a desgranar, y pareciera que el Gobierno, por lo que les he escuchado, ni siquiera sabe que estos fondos existen y están disponibles en las cuentas corrientes del Consejo Insular, del Consorcio o del propio Cabildo, y nosotros solo queremos ayudarles a identificar dónde está el plan de inversiones existente y que tienen sobre la mesa. Bien, como decía, se trata de casi medio centenar de proyectos,
con un total de al menos 38 millones de euros, de los cuales 22 están ingresados en las cuentas o disponibles para su ejecución y otros 16 pendientes, pero también comprometidos por los distintos ministerios. Arrancamos con los 4 convenios firmados por... arrancamos en primer lugar, aunque aquí no lo tengo así, con esa obra que para mí es la más importante, la instalación de una nueva tubería de abasto al norte, que solucionará los problemas de riego, pues desde Arrecife hasta Órsola, y también de abasto, que hay problemas con las poblaciones de todas esas localidades, una inversión de 5 millones y pico de euros, que tiene todas las autorizaciones sectoriales del Cabildo, solo está pendiente de una cooperación, creo recordar, para su licitación, y estaba prevista con fondos del FEDECAN. Esperemos que la liciten cuanto antes, porque es quizás la obra más importante y estratégica, como digo, para el sector primario. Y ahora sí arrancamos con los convenios del Ministerio, que son 4. Primer convenio, con el Ministerio, firmado por el consorcio en el año 2017, proyecto terminado y dinero ingresado en las cuentas del consorcio, 1 millón de euros para el saneamiento, depuración y reutilización en el Golfo. Segundo convenio, con el Ministerio, firmado también en el 2017 por quien le habla, e ingresado ya en las cuentas del consorcio, 4 millones de euros para, creo recordar que son 7 proyectos, no sé si guardan el mismo orden que ahí, ese convenio número 2, saneamiento y depuración en Puerto del Carmen, en La Santa, en Aría, en La Concha, Arrecife, saneamiento del cable de La Concha, Arrecife, 1,5 millones de euros. Esto forma parte de las inversiones necesarias para ese plan director de pluviales y saneamiento que también hizo el Cabildo para Playa Honda y Arrecife. Esa es una de las intervenciones, el 1,5 millones de euros. Arantxa, no sé si nos estamos siguiendo el mismo orden. Bueno, en cualquier caso, luego les vamos a hacer una entrega de este proyecto. Tercer convenio, con el Ministerio. 5 obras por valor de 1.623.000 euros. Veo que esa presentación no se ha adaptado a la que yo estoy haciendo como estaba previsto, pero la que le enviaremos sí será tal cual. 5 obras, convenio firmado, tercero en el año 2017 con el Ministerio y en el año 2018 por el Cabildo con el Gobierno de Canarias. El dinero está ingresado en las cuentas del Cabildo y todos los proyectos terminados y pendientes de licitar. Creo que solo se ha hecho uno, el primero de ellos, que es una estación en Puerto del Carmen. Y por último, convenio firmado con el Ministerio y el Gobierno de Canarias primero y después, por quien le habla, en el año 2018, con el Cabildo, dinero ingresado en las cuentas del Cabildo, 1.300.000 euros, para la mejora del saneamiento en la avenida de Costa Teguise, otra obra pendiente de ejecutar. El proyecto está en redacción por parte del Gobierno de Canarias. Continuamos con los fondos que hay en el Consejo Insular de Aguas. El Consejo Insular de Aguas tiene nada menos que 25 proyectos, todos terminados, que esta es la bondad, por eso decía antes. Lo de proyectos terminados es muy importante porque el Gobierno, aparte de que no va a tener recursos para atender los compromisos de los planes de cooperación económica, que iba a doblar en el 2020, porque no puso nada en el 19, ni va a tener recursos, ni cualquier nuevo proyecto con lo que lleva de tramitación administrativa vería a la luz hasta dentro de muchos años. Pues bien, estos 25 proyectos están terminados. Es verdad que es necesario que el Estado permita el uso de los remanentes, tanto al Cabildo como al propio Consejo Insular, porque ese dinero está también en las cuentas del Consejo Insular, más de 5 millones de euros para 25 obras, algunas están en licitación, pero adjudicadas y en ejecución solo una de las 25, que es una obra en La Vegueta. En la información que le vamos a facilitar aparece la relación detallada de todas y cada uno de los proyectos y todos y cada uno de los importes de lo que les hemos
venido contando. Y después, esto suma 22 millones de euros hasta la fecha. Me he saltado algunas obras por no hacer muy larga esta rueda de prensa. Vuelvo a insistir que lo importante es que los proyectos están terminados y las puerras ingresadas, si no se gastan, se devuelven. Esto no se puede destinar ni a emergencia social ni a ayudas a pymes porque son finalistas, tienen un carácter vinculado a la subvención que se ha logrado de otras administraciones, como digo, en los años anteriores. También se ha trabajado, en este caso, el promotor es el Ministerio, en 2 proyectos para depuración y saneamiento, mejora de las estaciones, fundamentalmente, en Arrecife y Tías por 4 millones de euros cada uno. Son proyectos pendientes de ser licitados por el Ministerio, se trata de fondos FEDER, 8 millones de euros, y otros 8 millones de euros para Yaiza. ¿Por qué la de Yaiza cuesta el doble? Porque en Yaiza, además de la estación depuradora, hay que hacer importantes obras de saneamiento, como antes le decía. Y es que Europa apuesta fundamentalmente por el medio ambiente, por el que obtengamos agua depurada de máxima calidad. Estamos hablando, y esto no lo dije antes, de obtener depuradoras de última generación con agua regenerada de altísima calidad. Lanzarote, lo siento mucho, no puede renunciar a ser un destino que cierra su ciclo con un compromiso medioambiental sólido, de tal forma que termine utilizando el agua regenerada para el riego en aquello en lo que se pueda usar. Claro que para eso tiene que ser de alta calidad y esto es algo en lo que hemos retrocedido también algo en los últimos años. Hay este segundo de los proyectos, quien lo promueve no es el Ministerio, sino el propio Gobierno de Canarias, que además financia el otro 15%. Saben ustedes que los fondos FEDER es 85% el ente promotor, los pone Europa y el 15% los pone el ente promotor. La de Yaiza y de saneamiento los pondrá el Gobierno, las de Arrecife y Tías confiamos en que las ponga el Ministerio, que es el promotor de este proyecto y que tienen anualidades, bueno, distintas, porque son proyectos plurianuales. Hay otros proyectos con fondos del consorcio también, propios, por 1.205.000 euros, ahí los ven ustedes, depósito de la Atalaya, el aljibe en la Corona, este parece ser que tiene algún problema, riego en Magues, Cuchillo, Muñique, etcétera, etcétera. Tanto el depósito de la Atalaya de Magues y Punta... el depósito de la Atalaya, perdón, como el abastecimiento en Magues y Punta Mujeres, no solo tienen el proyecto, sino todas las autorizaciones sectoriales ya. Yo sé que las obras no han comenzado, ni siquiera me consta que estén licitadas. Voy terminando con las conexiones a la isla de La Graciosa. No sé si recordarán que en el pasado mandato, el gobierno de Fernando Clavijo a la cabeza, habilitó por la vía de emergencia una partida de entre 5 y 6 millones de euros para hacer también una estación de depuradora y todo lo que es la red general de saneamiento para la isla de La Graciosa. Falta que se hagan las acometidas, fundamentalmente de los pequeños y medianos negocios y también de las viviendas, y para eso hay una partida, al menos la hubo, de 2 millones de euros en el año 2019. Entendemos que el Gobierno está trabajando en ello y es una partida en la que el consorcio debe también insistir en su ejecución. De otro modo, los otros 5 millones de euros no sirven para nada. Está la planta depuradora cerrada en la isla de La Graciosa y las redes de saneamiento vacías, que la deben alimentar o será una inversión perdida. Y por último, yo quiero hacer una mención. Esta cantidad no está entre las cifras que les acabo de citar, es decir, los 9,5 millones de euros que ustedes ven ahí como pendiente de regadío en la zona noroeste de Tinajo no está dentro de esos 38 millones de euros. Dentro de esos 38 están los 16 pendientes de firmar con los ministerios que les acabo de decir para las 3 EDARES y 22 que ya están en las cuentas del consorcio, del Consejo y del Cabildo, salvo los 2 millones para las acometidas en la isla de Graciosa que tiene el Gobierno. Pero este me parece un proyecto que no podíamos olvidarnos de él, porque es un proyecto concebido para atender la zona por excelencia más agrícola de la isla de Lanzarote, que es el sector
noreste de la isla, Teguise, Tinajo y toda esta zona. Este es un proyecto muy ambicioso, con desaladora, con molinos eólicos para autoabastecimiento energético, con un enorme depósito, pero hay además, ni está la financiación garantizada aún o comprometida, quiero decir, como sí está todo lo anterior. Este lo promueve la Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias, pero hay controversia en la isla de Lanzarote acerca de la oportunidad, al menos de hacer la nueva desaladora y el enorme depósito ese para riego agrícola. Sobre lo que no hay controversia es sobre las redes de riego que van incluidas en ese proyecto, y lo que pedimos al consorcio es que se pida que al menos, y ante la controversia, se ejecuten al menos las redes de riego, que ya el consorcio se encargará de conectar el agua a esas redes para que toda esta zona agrícola tenga un futuro que hoy no tiene. Y yo quiero terminar asumiendo que muchos de estos proyectos pudieron haber avanzado más en el pasado. Hay otras decenas y decenas de proyectos que no les hemos querido contar, que también hemos solicitado a España y a Europa, porque no tienen la ficha financiera comprometida y garantizada como sí la tiene todo aquello de lo que les acabo de hablar, a excepción de este último. ¿Y por qué no se ha avanzado más o no se podrá avanzar a partir de ahora a la velocidad que nos gustaría? Porque honestamente ha habido muchas limitaciones de personal, tanto en el consorcio como en el Consejo Insular de Agua. El consorcio era una entelequia cuando yo asumí la presidencia, no existía, sí existía formalmente, pero hasta el Parlamento nos había mandado a disolverlo, no tenía personal, y todas las limitaciones que ha habido en los últimos años por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, contratación de personal, etcétera, etcétera, ha impedido cubrir las plazas que además creábamos en los presupuestos. Están creadas, y el Consejo Insular de Aguas 3/4 de lo mismo, con un trabajo ingente que se ha hecho en los últimos años con apenas 2 o 3 personas. Hay como 10, 12 plazas vacantes, tanto en el Consejo como en el consorcio, necesarias de cubrir, ingenieros, juristas, economistas, y yo animo al gobierno a que sea esta la primera decisión que adopte, que para eso va a contar, faltaría más, con todo el respaldo de Coalición Canaria como oposición, cosa que también tiene que permitir el Estado. El uso de los remanentes para el Consejo, la contratación de todo este personal, porque hace más falta que nunca, porque los fondos están disponibles y porque este es, señora Presidenta y señor Consejero de Obras Públicas, el único plan a día de hoy que conozcamos existente para la reactivación económica insular, que además y de paso nos va a permitir incidir directamente en el mayor problema, la piedra angular para el desarrollo o para que ha sido el freno al desarrollo del sector primario en esta isla, en el que se han hecho unas cuantas cosas, se pueden hacer muchas más y pronto también les hablaremos de ello.